Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de conocimientos. Siento mucho que la plática sea en español. Preguntamos antes, tenemos un bilingüismo ahí bueno, pero nuestro idioma dominante es el español y creo que va a ser mejor controlar el tema en este idioma. Entonces, pues, bienvenidos otra vez y… ¿La pasas, por favor? En nuestro tema de hoy es la dislexia. Lo decidimos formar de esta manera para poder llegar a ustedes con la información necesaria. No va a ser nada médico con unos terminología imposible de entender. Por el contrario, lo que buscamos es que entiendan dónde está el problema, qué pasa con estos niños disléxicos, quiénes son, cómo funcionan en el salón de clase. Entonces, justo es la detección de ellos, cómo ayudarlos en un aula, en un salón de clase. Y ya que trabajamos en la Escuela Molière francesa, igual que ustedes, conocemos los dispositivos, algunos oficiales, vamos a dar solamente pues cuál es la utilización de ellos, de este documento oficial para los niños con dislexia. Decidimos poner esta diapositiva solo porque todo el mundo hemos encontrado y hemos oído hablar y están siempre como información todos estos DIS, ¿no? Seguramente todos los hemos escuchado, el discalculia, dispraxia, dislexia, disgrafia, disortografía. Cada uno tiene un significado interesante, importante. Creo que la propia palabra habla de él, ¿no? No se necesita explicar todo un tema para ellos, pero lo simbolizamos porque a los estudios de hoy es imposible, muy raro, que tú puedas encontrar un niño con una sola característica. Normalmente te encuentras un DIS y ese DIS significa, en este caso vamos a hablar de la dislexia y vamos a empezar a explicar por qué tiene que ver con varias de las características de todos estos DIS. Entonces es muy raro, no estamos diciendo imposible ni nunca, pero sí es muy raro encontrarte un solo DIS en un alumno, en un paciente, en el caso de nosotros. Empecemos entonces con una visión desde la neuropsicología. Y es que si no se entiende qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando procesamos la información que vamos a leer o cuando en un procesamiento de salida nosotros vamos a plasmar por escrito una idea o una palabra, difícilmente vamos a poder ayudar o intervenir en este tipo de dificultades. Entonces, en cuanto al proceso de lectura, entendiendo que es un proceso cognitivo y que entonces tiene pasos a seguir, este proceso dura aproximadamente, para la lectura de una palabra, dura 250 milisegundos. Ya ha sido posible medir la velocidad de respuesta para los diferentes momentos de procesamiento. Y entonces son 250 milisegundos, es rapidísima la velocidad y la precisión del reconocimiento de la palabra y su significado. Los primeros 60 milisegundos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, en el cerebro nosotros vamos a recibir el estímulo visual y este estímulo hay que reconocer la orientación de los rasgos de las letras, unir todos estos rasgos y ya después reconocer que esto es o no una palabra que nosotros conocemos y que tiene significado. Pero la primera fase, que dura 60 milisegundos, se encarga nada más del reconocimiento a nivel visual. ¿Dónde se logra esto? Pues la vista lleva la información a la parte posterior de nuestro cerebro, en la corteza occipital. Y hay al menos dos zonas que se van a encargar de reconocer que hay líneas que se cruzan, que hay círculos, que hay líneas curvas y la orientación que tienen todas estas cuando forman un solo estímulo. Así que vamos a pensar en la letra que le llamamos letra de molde, la letra que no es cursiva, y vamos a imaginar las letras B y P. Entonces, en esta zona de aquí es en donde podemos mirar que hay una línea y un pequeño círculo, y dónde está ese círculo, si arriba, abajo, adelante, atrás. Eso es posible mirarlo y reconocerlo en estas zonas. Pero además, estos sonidos a futuro, estos sonidos representados con letras, a futuro van a significar algo. Cuando
milisegundos después, otras áreas del cerebro empiecen a participar. Así que el camino que va es de la corteza primaria, que es la que recibe la información de los ojos, hacia áreas superiores. Esta es la zona parietal y esta es la zona temporal de nuestro cerebro. Así que en la posición en la que yo estoy ahorita serían occipitales, parietales y temporales. Y estamos entonces en estos primeros 60 milisegundos iniciando un procesamiento de zonas posteriores a zonas anteriores. Ahora, a los 100 milisegundos aproximadamente, inicia un segundo momento del procesamiento, porque ahora necesitamos saber si lo que leímos es una palabra que existe en la lengua en la que lo estemos leyendo y qué significado tiene esta palabra. Es como cuando escuchamos una palabra que muy pocas veces hemos oído y decimos, sí, en algún momento escuché eso, pero no estoy tan segura de lo que significa. Bueno, lo mismo sucede con la palabra escrita. Puede ser una palabra tan novedosa y tan poco frecuente que la miramos y sabemos que es una palabra que existe, pero no entendemos el significado. ¿Qué pasa? Pues para reconocerla como palabra, a este conjunto de rasgos visuales que le vamos a llamar forma, apenas es la forma de la palabra, ahora tiene que ser una palabra como tal. Y entonces estaríamos hablando de un nivel léxico, pero la palabra tiene significado, por eso también es un nivel semántico. Y esta palabra con significado tiene una categoría gramatical. No es lo mismo reconocer un verbo que reconocer un sustantivo o un adjetivo o un adverbio o una preposición. Entonces, todo este reconocimiento se da de forma simultánea, saber que es una palabra y tiene significado, cuál es su significado y qué categoría gramatical tiene. Y es un proceso que dura 100 milisegundos más. Así que ahora las áreas que se van a activar son aquellas que se encargan de almacenar los significados de las palabras, la palabra como una forma fonológica, porque las primeras palabras que nosotros aprendimos eran palabras que tenían una forma sonora. Y ya después, con el aprendizaje del sistema de lectura y escritura, y en sistemas transparentes como el español y el francés, sistemas transparentes porque utilizan alfabetos, y los alfabetos representan sonidos, no representan conceptos. Así que una letra o una grafía representa un sonido. En algunas otras lenguas, un estímulo visual representa todo un concepto. Esas no son lenguas transparentes, esos no son sistemas alfabéticos. Nosotros, con el alfabeto, sea en francés o en español, representamos sonidos. Entonces, importa mucho la participación de estas zonas, porque es aquí donde se encuentra almacenada la forma sonora de una palabra. Nosotros escuchamos la palabra casa y reconocemos que es una palabra de nuestra lengua o de la lengua del español y está activada y almacenada aquí. Pero aquí está el significado. Si quisiéramos precisar o delimitar y decir cuáles son las neuronas que en su mayoría, cuál es la zona del cerebro que en su mayoría tiene activadas las neuronas cuando pensamos en el significado de una palabra. Pues si fueran sustantivos, en el hemisferio izquierdo, pero sobre todo, más en el hemisferio izquierdo y sobre todo en las regiones temporales, ahí se encuentran almacenados los significados de las palabras. Así que cuando se activa la forma sonora o fonológica de una palabra, se activa al mismo tiempo su significado. Y en esta región de acá tenemos también activación porque esa es la región que va a permitir sacar una palabra y articularla, o sacar una palabra y convertirla en una forma motora, en movimiento y escribirla. Bueno, y entonces se forman dos vías. Esta vía o ruta se llama ruta dorsal y está compuesta por los estímulos visuales de la palabra, su reconocimiento, su correspondencia con los estímulos sonoros y la posibilidad de usar esta palabra para expresarla, para leerla o para denominar de forma espontánea. Y la parte baja es una ruta ventral y en esta ruta lo que nosotros leemos o lo que nosotros escuchamos
adquiere significado. Así que podemos leer sin entender para nada el significado o podemos leer y entender el significado de lo que estamos leyendo. Y eso ocurre con la lectura. La primera ruta que se activa es la ruta dorsal. Los niños están leyendo en voz alta, leen algunos silabeados, otros más fluido, pero lo que leen no siempre lo comprenden. Se están activando estas regiones y están cambiando letras por sonidos y sonidos por movimientos para decirlos en voz alta. Ya es después de 6 meses o casi un año de ejercicio que tenemos lectores que después de leer en voz alta y de cambiar por sonidos, asocian ese sonido con su significado y entonces lo pueden dar en voz alta y están como tal ya leyendo. Entonces vamos ahorita en 100 de 100 a 200 milisegundos después de que vimos una palabra. Y 3 regiones entonces se van a convertir en regiones claves, las zonas occipitales, con estas zonas bajas que van a permitir mirar una palabra y entender que estoy leyendo beso y no deso, por la orientación de la bolita, ¿no? O del circulito de la letra B o D. Estas regiones de aquí que se acuerdan que esa forma escrita tiene una forma sonora que le corresponde, y estas regiones de acá que nos permiten mover la boca y leer esto en voz alta. En estudios de imagen es posible ver estas mismas regiones participando cuando una persona lee en voz alta una palabra. Y se activan estas regiones, recordemos, a los 100 o 200, estamos leyendo una palabra. Y al final lo que ocurre es que en los últimos 100 milisegundos, que comienzan entre 150 y terminan a los 250 milisegundos, vean, todavía no terminamos de reconocer el significado, la categoría gramatical y la forma sonora de una palabra, cuando ya estamos mandando la orden a nuestros ojos para hacer el rastreo de la siguiente palabra. Se manda la orden, pero la orden logra ejecutarse 100 milisegundos después. Así que estamos terminando de leer una palabra cuando ya el cerebro sabe que tiene que leer la siguiente. Y va a haber movimientos que nos van a explicar más adelante, movimientos acádicos que van a detonar el rastreo de la siguiente palabra. Y ocurre que 20 milisegundos, si este rastreo fuera bueno y exitoso, 20 milisegundos economizamos de todo este trabajo de lectura, gracias a que alcanzamos a mirar como de reojo las palabras que van hacia adelante y hacia atrás de la que estamos leyendo, las que están antes y después. Bueno, entonces, al final, este movimiento va a requerir la participación de zonas internas de nuestro cerebro, por ejemplo, ganglios basales, por ejemplo, grupos de neuronas que se encuentran en el tallo cerebral y zonas de nuestro cerebro que trabajan con la orden que se le da a partes del cuerpo muy precisas. Se llaman áreas primarias y secundarias de la corteza cerebral frontal. Estas regiones de aquí se van a activar cuando ya se está realizando el movimiento. Bueno, si nosotros todo esto que acabo de explicar, si lo miráramos esquematizado, todas estas regiones del cerebro están participando en los diferentes procesos de lectura. Reconocemos, hay una entrada visual, nosotros podríamos reconocer no solo las letras, sino la ortografía correcta de la palabra. Nosotros queremos acceder al significado de la palabra o simplemente leer una palabra en voz alta, aunque no entendamos su significado. Y si nosotros lesionamos cualquiera de estos centros que están participando en la lectura, tendríamos sintomatología a veces parecida, pero la solución o la explicación del problema que está pasando en el procesamiento de la lectura, bueno, la base, el origen, la explicación es muy distinta. Por eso es importante hacer una intervención, lo mencionarán más adelante, para detectar exactamente qué es lo que está pasando y entonces dar la ayuda correcta. No se le va a ayudar a un niño igual si el problema está aquí en lo visual que si el problema está acá en el área de lo fonológico o su problema está en acceder al significado de las palabras, etc. Bueno, y
quisimos poner esta imagen porque si se fijan de este lado, del lado derecho tenemos la representación de las zonas que participan cuando nosotros decimos una palabra. Y leer es un procesamiento similar a hablar. Al final es un procesamiento de salida o de output. Entonces, utilizamos también rutas que vienen por acá, por lo dorsal. Participa el área de Wernicke con el procesamiento de sonidos de la palabra y su reconocimiento, y áreas frontales, el área de Broca, con la posibilidad de poder mover nuestro aparato fonoarticulador para poder producir la palabra. Y zonas ventrales que van a permitir que lo que nosotros digamos tenga significado. Son las mismas, casi las mismas que están activadas acá, salvo que en la lectura participan zonas posteriores que no tienen por qué participar en el habla. Ahora, y en la escritura, porque generalmente cuando hay un problema de lectura lo hay también de escritura. Es posible disociar estos dos procesos y tener tan solo un problema de lectura, pero generalmente se acompaña porque al final es un sistema de comunicación que está afectado por vía de entrada, por input, o por vía de salida, por output. En la parte de la escritura tenemos dos grandes momentos. Aquí todavía no es posible medir el tiempo de respuesta y entonces no podemos hacer un esquema similar al anterior, porque en la lectura es posible ver cuando los ojos se posan sobre el estímulo, cuando se realizan los movimientos del ojo, y entonces es posible ir midiendo todo eso con potenciales evocados. Pero en la escritura, pues la idea está en el cerebro y hay que generar la idea y convertirla en palabra escrita, y entonces no es posible aún saber en qué momento ya está la idea y en qué momento se fue convirtiendo en palabra escrita. Pero lo que sí sabemos es que pasa en una explicación solo cognitiva, sabemos que pasa esto. La primera fase de la escritura tiene que ver con planear el acto motor. Nosotros tenemos que activar la forma motora de una palabra porque se convierte en una praxia o movimiento aprendido. Ustedes tienen la capacidad de escribir su nombre sin mirar la hoja de papel en la que están escribiendo. ¿Por qué razón? Porque es una praxia, es un movimiento aprendido. Para aprender este movimiento se requirió que lo repitieran una y otra vez, como cuando empezamos a caminar y tuvimos que ensayar y ensayar hasta hacerlo ágil y preciso. Y lo que ocurre en la escritura es que una vez que ya tenemos el acto motor, la praxia, entonces hay que decidir qué movimiento va primero y qué movimiento va después. Y esta planeación se realiza acá en lóbulos frontales, en estas regiones de aquí. Entonces necesitamos esta zona de nuestro cerebro para ahí ir metiendo los movimientos. Vamos a suponer, vamos a escribir en español la palabra vaso. Entonces tomamos el movimiento de la V, el movimiento de la A, el movimiento de la S y de la O. Y los tenemos que ordenar en ese orden, en esa forma. Pero si nosotros vamos a escribir vamos, igualito está el sonido S, O, A, V, ¿no? El sonido de la V, pero entonces cambiaríamos, agregaríamos un nuevo movimiento y habría, además de un nuevo movimiento, un orden distinto, porque la S ya no ocupa el mismo lugar. Todo eso se realiza en esta región de aquí, que se conoce como área de Broca. Si recuerdan ustedes, esta misma zona participaba mucho también para la lectura. Algo me pasó. Bueno, participaba también en el lugar verde, donde dice área de Broca, y ahora va a participar para planear el número de movimientos que vamos a realizar y para que se realice de manera fluida, rápida, no torpe. Si ustedes recuerdan, entre los jóvenes o niños que ustedes reconocen, hay quienes, si van a escribir rápido, escriben muy feo, deforman las características de los rasgos de las letras. Entonces, si es veloz el movimiento, no pueden con precisión. Si hay que ser entonces precisos, reducimos el movimiento porque hay que tener melodía en el movimiento y esta melodía solamente se logra cuando estas regiones frontales tienen un buen funcionamiento. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es
decidir qué movimientos vamos a ordenar. Y imaginando que ya se trata de una palabra que tenemos automatizada como praxia. El segundo momento es realizarlo, hacerlo, escribirlo. Y a este le llamamos transcripción. Y se utilizan las mismas vías que se utilizaron para la lectura. Está también la vía dorsal, está la vía ventral y una nueva vía que se suma, que es la frontal. Esta vía frontal, con estas dos regiones que están aquí señaladas, estas de acá nos permiten el acto motor, pero estas de acá nos permiten tener intención de querer escribir. Si no tuviéramos estas regiones sanas, entonces sabríamos qué podemos escribir, pero no podríamos escribir nunca. Alguien nos tendría que decir, anda, ya hazlo. Este es el que inicia el acto motor. Y bueno, además necesitamos saber que lo que vamos escribiendo sea lo correcto, así que quien se da cuenta de los errores que cometimos son estas regiones de aquí también, las frontales anteriores. Ahora, a veces nosotros escribimos de sonido en sonido, así que cuando se trata de niños pequeños, los niños, por ejemplo, en la palabra vaso van diciendo vaso, vaso, ¿no? Y van escribiendo, se van escuchando y van escribiendo. Y lo que está ocurriendo es que se están activando mucho estas regiones del área de Wernicke y mucho esta región del área de Broca para activar la forma sonora de una palabra y en esta región despedazar esa forma y cambiar cada sonido por una letra. Así que se necesita de esa habilidad, se necesita tener una palabra, tener conciencia sobre cuáles son los sonidos de una palabra y tener un lugar en nuestro cerebro donde esa palabra pueda analizarse, segmentarse, para luego cambiarse por una letra. Ese es el primer momento de la escritura, la correspondencia entre el sonido y la grafía. Y solamente se presenta cuando hay algo que se llama conciencia fonológica. La conciencia fonológica necesita de un buen desarrollo fonológico y de una excelente memoria de trabajo. Bueno, ahora, si se trata ya de una palabra que ya tiene una forma ortográfica, entonces ya sabemos que vaso va a ir con V y con S, y la hemos escrito tantas veces que ya no nos ocupa tanto su forma fonológica. Bueno, entonces necesitamos estas regiones bajas a donde se encuentra la forma ortográfica de la palabra. Activamos estas regiones bajas y de entrada esto, que es una forma completa, se despedaza aquí en sus letras para que cada letra se convierta en una orden motora. O toda la palabra completa sea un conjunto de movimientos que son una praxia, son un movimiento aprendido. Todo este proceso requiere entonces de dos regiones que recientemente se consideran importantes. Si se trata de hablar, ocuparíamos solamente esta zona baja, pero como se trata de escribir y no se están coordinando los músculos de la boca, sino los músculos de la mano, las neuronas que logran este control están aquí, arriba del área de Broca, así que participa el área de Broca y además esta área que se llama Exner y que permite regular los movimientos de la mano. Y por otro lado, necesitamos pues controlar este movimiento, atenderlo, corregirlo si es que nos equivocamos, y aquí están las regiones de la corteza frontal y la corteza también parietal superior. Necesitamos sentir el movimiento de la mano. Cuando nosotros no sentimos un movimiento, aunque sabemos cómo hacerlo, somos torpes al realizarlo. Si ustedes recuerdan cuando se les ha entumido una extremidad, no es que ustedes hayan quedado con parálisis, tan solo no tienen una irrigación sanguínea suficiente que les permita controlar el movimiento. Y entonces comienzan a andar y el pie se va de lado. ¿Por qué? Si no tienen parálisis, porque no sienten ese segmento de su cuerpo y entonces pierden el control y la finura del control sobre ese movimiento. Lo mismo pasa en la mano, entonces podemos perder el control sobre el movimiento y hacer movimientos torpes. ¿Quién se da cuenta quién siente el movimiento? Estas regiones parietales. Bien, ¿me queda todavía? ¿Muy poquito? Ok. Bueno. Y estas regiones de aquí son aquellas que nos permitirían
almacenar la forma ortográfica de la palabra. Quien tiene muy buena ortografía está echando a andar estas regiones. Quien escribe, pero más bien escribe sonidos y no formas ortográficas de palabras, entonces da lo mismo si escribe con B o con V vaso, pero cuando lo lee en voz alta suena a vaso, pues está utilizando más bien esa ruta que vimos que era la ruta dorsal. Ahora, ¿y qué pasa en el caso de la dislexia? Pues se han hecho muchos estudios desde finales de 1800, durante todo 1900 y en la actualidad principalmente, y a la conclusión que se ha llegado es a esto que traemos. En muchos de los disléxicos ocurre que el hemisferio dominante, que debería de ser el izquierdo, no está realizando el trabajo como debiera, y quien se encuentra con mejor desarrollo funcional es el hemisferio derecho. Y eso provoca sintomatología muy similar a la que se presenta cuando hay un problema visual que ya nos explicarán más adelante. Entonces las personas tienen tendencia a invertir lo que están mirando, pero no por un problema visual, sino por una inmadurez del hemisferio izquierdo y una madurez más acelerada y un funcionamiento pues mejor en calidad en el hemisferio derecho. Ahora, también se ha encontrado analizando pues en la segunda mitad de 1900 y en estudios post-mortem se identifica que una persona tenía dislexia y al morir se tuvo oportunidad de revisar cerebros de niños y cerebros de adultos, y al morir entonces toman una porción del cerebro, analizan, y lo que se encontraron es que justo en las regiones estas de aquí, este es el cerebro en la posición en la que yo me encuentro ahora. Este es el lóbulo temporal, aquí está mi oreja, este es el lóbulo frontal, y estas regiones son las regiones temporales parietales y occipitales. Estas y estas. Y esto de aquí es una gran hendidura que tenemos en el cerebro que se llama cisura de Silvio y hace una división muy bonita entre grandes regiones del cerebro. Alrededor, bueno, esta sección que yo voy señalando es la que percibe los sonidos del lenguaje. Aquí se almacena la información sobre la forma sonora de las palabras. Aquí está la información sobre qué parte de la boca se mueve cuando nosotros producimos los sonidos del lenguaje. En esta región de acá está el lugar donde metemos las palabras y las despedazamos para cambiar por movimientos o por letras. Y todos estos puntitos marcan regiones en donde se encontraron cúmulos de neuronas que no se dispersaron por el cerebro. Entonces, ocurre que durante un periodo de la vida intrauterina las neuronas tienen que viajar y colocarse en los sitios que les corresponde para que al nacimiento haya un muy buen funcionamiento, haya un desarrollo de aprendizajes. Y en estas personas, en los disléxicos, se ha encontrado que este cúmulo de neuronas no se dispersó, se quedaron ahí atrapadas. ¿Por qué? Por fallos en información genética o por alteraciones provocadas por tóxicos en el ambiente, sea por una cuestión adquirida o heredada. De todas formas, se encontraron cúmulos de neuronas que dan la apariencia de verrugas. A esto se le conoce como ectopías. Entonces hay una migración neural anómala, sobre todo en el hemisferio izquierdo, y entonces afecta la ruta, sobre todo la ruta dorsal, la ruta ventral, no tanto, pero la dorsal sí. Y nosotros, al leer y escribir, primero desarrollamos una ruta ventral y luego una ruta dorsal. Bueno, y ocurrió también que entre hombres y mujeres se encontraron diferencias, así que no es lo mismo una dislexia en un hombre que en una mujer, porque en un hombre estas ectopías de las que estamos hablando son mucho más marcadas en el hemisferio izquierdo. Así que una dislexia en el varón es más seria que una dislexia en una mujer. Si habláramos estadísticamente nos encontraríamos problemas más serios en hombres que en mujeres, porque en las mujeres estas
ectopías están diseminadas en los dos hemisferios y no son tan marcadas, pero en las mujeres abarca un problema en regiones orbitofrontales, esta de aquí y esta de acá. Y las órbito tienen que ver con el procesamiento de las emociones. Entonces, aunque en una mujer no es tan seria la disfunción, en una mujer emocionalmente es más difícil superarlo, porque las regiones orbitales tienen que ver con el control de las emociones y la regulación de respuestas emocionales ante situaciones que nos provocan estados intensos, positivos o negativos. Entonces, el saber que no puedo es más difícil de superarlo en una mujer que en un hombre. Y hasta ahí es en lo que va, ¿no? La investigación de la dislexia de manera global y las partes más interesantes que quisimos presentarles. Se ha descubierto, se ha visto que la vista y la visión también está relacionada con estos chicos disléxicos. No solo con ellos, también hay muchísimos más, sabemos muchos que tenemos dificultades con esta vista-visión y quisimos nombrar rápidamente solo este detalle. La vista, se ha dicho mucho, le pasas a la otra, que no es lo mismo ver, ¿no? Y no es lo mismo observar. En la vista es justo solamente un órgano más, un sentido más, ¿no? Está el ojo, si no veo, esta agudeza visual se llama 20/20, tengo que ver a un tamaño de letra, a una distancia o a un tamaño de figuras, y pues se pone el lente y el problema se resolvió. En la visión lo que tenemos un problema es en qué también se entiende, y la visión significa ver claro, correcto, nítido, todo este proceso que se requiere en la primera vía de la que hablábamos para poder mandar la información. En las habilidades visuales tienen que ver justo con la visión y están involucradas todas ellas, ¿no? Hay muchas que si nosotros tratamos de ver el nombre, solitos le podemos poner el significado, solitos podemos entender qué significa esto del seguimiento, un rastreo, una fijación, etcétera. Pero si tratamos de detener tantito, como decimos ahorita, el trabajo que hace mecánicamente el cuerpo, yo estoy intentando rastrear, hago un momento de fijación, logro meter la información, pero resulta que tengo que brincar al pizarrón y bajar al cuaderno, son los acádicos, también que tengo que hacer unos movimientos de emergencia, quiere decir que yo puedo mover los músculos del ojo de un lado para el otro, y aparte la binocularidad se llama que los dos ojos tenemos que trabajar al mismo tiempo para dar una exacta y precisa información visual. Todo esto está involucrado y todo esto está ahora conocido como una buena rehabilitación visual. Entonces, lo quisimos poner porque el niño con dificultades en dislexia, si nosotros limpiamos la primera vía, una palabra más fácil para ocuparla, si podemos hacer los trabajos visuales correctos, le quitamos problemas en esta información y ya nada más la terapeuta, la ortofonista tendría que trabajar con la parte dentro del cerebro, esas áreas que tenemos que señalar y encontrar, ¿no? Para poderlos ayudar o darles estrategias para su desarrollo. También existen los puntos posturales y la higiene visual. Esto está hablando de la posición. La verdad es que si tenemos diferentes profesores, no sé si están desde maternal a la prepa, al liceo, pero en todas las posiciones, en todas las situaciones, una mala postura involucra de veras un problema para inclusive leer, escribir, entender. Me canso muchísimo, gasto muchas energías. El problema es que si no desde chiquitos hacemos una corrección, yo quiero intentar ver a un adulto, ¿me prestas una pluma? A un joven de prepa con todas estas dificultades sumadas, una dislexia, con problemas de ortografía, con todo lo que vamos a ver ahorita en los detalles del salón de clase, con una pésima postura, una mala postura en el cuerpo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones están entorpeciendo, ¿no?, el trabajo de uno de los chicos. Y encima de todo, sí generamos mucho cansancio. Ahí está el punto también, y ahorita lo vamos a ver, el niño disléxico gasta mucha energía para trabajar, y en esa energía, una vez más, sumo una mala posición, una mala higiene visual, una mala postura, puede haber pues muchas más consecuencias. Y vamos a hablar poquito adelante del diagnóstico, pero ahorita, hasta ahorita queríamos hacerles como muy conscientes de que la parte visual tiene mucho que ver con estos chicos hasta el momento, ¿no? No todos, no el 100%, pero está hablando
congreso de optometría funcional alrededor de un 80% de alumnos disléxicos que tienen que ver con dificultades visuales. ¿Le puedes dar la...? En este momento vamos a hacer un pequeño resumen justo de entonces lo que tiene que ver, ¿no? ¿Lo quieres explicar, Cintia? Lo que tiene que ver ya con la dislexia y de qué manera entonces ustedes pueden sumar y entender qué partes de la parte fonológica, la parte motora, la parte visual, la parte temporal y espacial se conjunta entonces para un niño con dificultades de dislexia. No sé si quieres. Pues nada más, de manera general, cada circulito representará un problema distinto que causa la misma patología o el mismo síndrome. La dislexia es un problema con la lectura, una dificultad para el procesamiento de la lectura, pero si concluimos, no es lo mismo que estén afectados los lóbulos frontales en la región prefrontal, porque entonces el problema es más con el desarrollo de la conciencia fonológica, con la capacidad de atención a estímulos visuales o sobre la tarea en sí de procesamiento. El problema podría ser atencional, pero no por las regiones prefrontales, sino porque el cerebro no puede tener un buen tono cortical, es decir, no está muy despierto, muy consciente. Aquí hay fallos entre la relación que hay en la corteza cerebral y el tallo cerebral. Este sería un niño, por ejemplo, como si no hubiera dormido bien o estuviera muy estresado. Sería un problema como el que nos acaban de describir, un problema más bien visual, sea por áreas de la corteza cerebral o sea por el sistema visual. ¿Qué importa que todo sea perfecto? Si los ojos no están mandando bien la señal, no se va a realizar bien el procesamiento. O tal vez se trae un problema desde el lenguaje, más bien la estructura sonora de la palabra no se puede procesar. Y entonces el problema inicialmente se reflejó en un retraso del habla y un defecto de habla y ahora está además repercutiendo en la lectura y la escritura. O podría ser un problema con las praxias, no se puede aprender la forma escrita de la palabra, o hay un problema con la correspondencia entre el sonido y la grafía que le corresponde a esa letra de esa palabra. Recuerden, son diferentes regiones las que están participando, diferentes causas que lo explican. Otro punto más es, gracias, la presencia de un buen diagnóstico. Pusimos ahí Escuela Padres Ortofonía, Escuela Padres Terapia. Yo junto a la ortofonía le pondría neurólogo, psiconeurólogo, paidopsiquiatra, todos los que tienen toda la capacidad de la formación para dar un nombre a un diagnóstico, ¿no? Y una vez teniendo el nombre, de entrada suele ser un poco impactante decir que tengo una gastritis terrible o a punto de ser operada de alguna causa, pero en el momento que ya sé lo que tengo, pues entonces relajo y respiro. La idea inclusive relajan también los profesores cuando saben que sí existe un nombre y una forma de atender. Por supuesto, todos sabemos que entre más pronto atendamos un caso y se dé un diagnóstico de cualquier tipo de dificultades, vamos a ayudar mucho más a un chico que si llega en preparatoria sin haber sido diagnosticado con una dislexia. La verdad es que a estas alturas dudo mucho. Hace muchísimos años sí había muchos que llegaron como pudieron, pues ahorita ya con la explicación del cerebro creo que todos sabemos cómo pudieron llegar hasta allá. Utilizamos diferentes vías, diferentes formas y hacemos como podemos. Pero realmente la idea es hacer un diagnóstico temprano. Si ustedes se fijaron también y nombraron que había dificultades de lenguaje, quiere decir que si nosotros permitimos que un niño en el primer ciclo maternal, ¿no? Petit sección, moyenne, gran sección, los dejamos con dificultades de lenguaje, de su propia lengua o de las ambas, en el caso de ser una escuela que tiene los dos idiomas, va a tener muchas dificultades. Seguramente acá se ha rastreado que muchos niños con dislexia tuvieron dificultades de lenguaje de chiquitos. Entonces, ¿cómo fueron atendidos? ¿De qué manera pudieron haber ayudado un poco? No estoy diciendo se quita, pero sí estoy diciendo ayuda mucho o tiene que ver. En el ciclo 2, CPS 1, C2, son los años en el que primero se notan las dificultades. ¿Por qué? Porque todo lo vivido en un maternal se lleva plasmado a un papel y entonces
pobres disléxicos, ¿no? Vaya, pobres chicos que tienen que estar enfrentados a esto cuando tengo que transportar a un papel todos los síntomas y todas las características, no, perdón, todos los aprendizajes que obtuve en un preescolar. Me voy a ir rapidito, cada quien váyase al grado en el que está trabajando, con mi ejemplo, pero si de preescolar yo tengo una arriba, y entonces me pongo arriba de la silla o pongo algo arriba de la mesa, en CP estoy poniendo una arriba y se llama ahora arriba de la hoja. Y entonces tengo que proyectar esto. Y después tengo que poner una línea arriba de algún lado o tengo que poner una atrás, una adelante, y se empiezan a involucrar todo esto que si el profesor o un buen diagnóstico no lo puede dar a tiempo, pues empieza a complicar, cada vez pasamos más los años de la escuela, ¿no? Entonces, normalmente las escuelas tienen todas ya un equipo de psicología, de ortofonía, ¿no? Para poder asesorar y apoyar a estos maestros, para poder hacer la detección a tiempo. Procuramos que los maestros no sean quienes den un diagnóstico. A veces son los más atinados porque ellos conocen y están viendo realmente la información. La manera en que nosotros trabajamos y que seguramente en muchas escuelas se hace y sé que aquí también, es cuando un maestro llega con nosotros al equipo y nos dice, este niño algo tiene. O sea, cada que escribe o cada que copia, nosotros nos dedicamos, les digo yo, a poner como la piedrita. Bueno, y cuando copia también, y cuando hace un análisis también, pero cuando tiene que relatar también, o cuando tiene, y solo a partir de las preguntas que hacemos a los profesores podemos empezar a encontrar hacia dónde va la dificultad. Y no nombrar a una persona con dislexia cuando solamente tiene una inmadurez visual, ¿no? O no estar, o sí atenderlo a tiempo, pensando que nada más tenía unas inversiones o confusiones y llegamos a la primaria alta, pues ya con una carga de información más fuerte. El trabajo con los padres es importantísimo, por supuesto, y ustedes más que nadie lo ha de saber. Cuando unos padres aceptan, entran y trabajan junto con este profesor que está inquieto y preocupado con el alumno que está representando problemas, se sienten agobiados. Esto yo diría que es una mala información. Normalmente creen que cuando hay un problema de aprendizaje tiene que ver con un problema de capacidad intelectual, y pues es totalmente erróneo, ya lo vimos. Un problema de aprendizaje puede tener estrategias, habilidades, desarrollo, terapia, y entonces empiezan a buscar la forma de poder aprender y se les hace muchísimo menos pesada la carga escolar cuando están atendidos. Cuando van solos, sí está bastante complicado, lo hemos visto, pero vaya que parece que están cargando estos chicos así como un costal enorme ahí, ¿no? Y bueno, la ortofonista también en apoyo a los maestros puede brindar una gran ayuda. Ya veremos en poco los documentos oficiales, pero un ortofonista puede ayudar muchísimo a un profesor a desmenuzar qué es lo que tiene y cómo ayudarlo. Vamos a llegar ya ahorita entonces al punto que más les interesa a ustedes, es qué hacer con ellos dentro del salón de clase o cómo trabajar un poco más con ellos. Ok, pues efectivamente vamos a pasar a la parte de qué hacemos en el salón de clases. Para esto quisimos presentarles una actividad en la que por un momento nos pongamos en el lugar de los alumnos con dislexia, ¿sale? Entonces les voy a presentar una instrucción escrita. Les pido que pongan mucha atención y que en su hoja hagan lo que se dice en la instrucción. Se trata de una instrucción escrita y, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que de repente fueron desapareciendo algunas palabras, ¿no? Evidentemente, pues cuando no entiendo unas palabras, no puedo hacer lo que dice la instrucción, ¿no? ¿Qué palabras fueron desapareciendo? Las palabras que indican tiempo y espacio, ¿no? Antes de hacer esto, dibuja esto arriba de, ¿no? Entonces desapareció el antes, arriba, el debajo. Algo así pasa con algunos alumnos con dislexia. Las palabras que indican tiempo y espacio les cuesta mucho trabajo comprenderlas, ¿sale? Ok, te pido que bueno, ajá. Aquí les presento otra vez la instrucción y es como una segunda oportunidad. Pero, ¿esta vez qué pasa? A ver, aquí está la instrucción, ¿no? Y entonces, el niño con dislexia
va leyendo un pedacito de la palabra y inventa el final, ¿no? O se salta un renglón. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que al final la instrucción es casi ininteligible, ¿no? A grandes rasgos se habla de dos tipos de dislexia, o sea, la que implica más cuestiones visuales y la que implica más cuestiones de comprensión del lenguaje, que sería la gramática compleja. Ok. En principio, nuestro objetivo de acción en la escuela, ¿cuál va a ser nuestro objetivo con los niños con dislexia? Sobre todo, aligerar las tareas. O sea, muchas veces tenemos como objetivo que aprenda algo y ese algo, ese aprendizaje puede verse obstaculizado por una tarea de lectura, una tarea de copia. Entonces, si yo quiero que aprenda un tema de historia, pues ¿qué me importa si no copia la lección? ¿No? O sea, puedo hacer algo para facilitarle un poco la tarea. Vamos a ir viendo. Ay, sí, se supone que tengo esta. Ok. Entonces, vamos a tener con los alumnos con dislexia dificultades de comprensión de consignas complejas. El alumno va a tener el hábito de leer el principio de la palabra e inventar el final. Va a ser una lectura lenta, pausada, silábica. Se va a saltar líneas, no va a respetar los signos de puntuación. Ok, las primeras ayudas que podemos proponer van a ser en el ámbito de lo visual. ¿Cómo le voy a presentar la información escrita? Entonces, yo tengo un texto con letra muy chiquita y tengo que trabajar sobre ese texto con mis alumnos. Y además tiene una imagen que no me ayuda mucho a entender el texto. O sea, ayuda mucho a un alumno con dislexia presentarle el texto con más espacio entre las líneas, con más espacio entre las palabras, incluso para ayudarles a no saltarse líneas, puede servir mucho subrayar una línea así y otra no, ¿no? Letra más grande. De hecho, nos acaban de enseñar que hay ciertos documentos de PDF que ya vienen con la opción de convertir a letra para que sea más fácil de leer para un disléxico. Y lo que hacen este tipo de letras es que la parte de abajo está como en más negrito, como para ayudarles a señalar la parte de abajo de la línea un poco. Entonces, o sea, yo creo que con resaltador amarillo está perfecto. Ayudarles utilizando este tipo de guías de lectura, o sea, reglas, el dedo, también les puede servir mucho. Perdón, voy a corregir el dedo, no tanto. Es decir, el dedo así no. Tratar de sí poner un pedazo de hoja o como una regla a donde ellos puedan seguir marcando. Porque el dedo lo que hace es nada más estar apoyando al ojo a seguir y se convierte en la lectura más mecánica. Es mucho mejor tapar con una regla los renglones de abajo y que se mantenga solo el que están ellos leyendo. Si queremos ser así como muy buenos recicladores y todo esto, a la hora de que recortamos una folder y hacemos las tiritas, tienen varias tiras y con eso se van ayudando perfectamente a leer y pueden seguir las líneas sin perderse, darle menos dificultad a la cantidad de estímulos visuales. Ok, gracias por la observación. Muy bien. Un consejo muy importante en caso de los alumnos con dislexia es no hacerles leer en voz alta. Por dos cosas. O sea, por una parte, pues por el tema de que su lectura va a ser tan complicada que si le hacemos leer enfrente de todo el salón, pues los demás no van a entender mucho de lo que está leyendo, ¿no? Y por otra parte, porque el hacerle leer en voz alta hace que su lectura sea silábica y más pausada y entonces ni siquiera él mismo puede entender. Es mucho más fácil que le demos el texto y permitirle que él lo lea en voz baja y a partir de eso se queda con una idea general del texto. Aunque aunque en lectura no comprenda absolutamente todas las palabras, en voz baja logra entender mucho mejor. Luego, como que
muchas de las dificultades de la dislexia, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, que es el que procesa el lenguaje, vamos a compensarlas con unas ayudas de funciones del hemisferio derecho, que tiene que ver color, movimientos, ¿no? Por ejemplo, los signos de puntuación, señalárselos de algún color, las comas de un color, los puntos de otro color, les puede ayudar muchísimo, porque entonces saben cuándo para la frase, cuándo tienen que respirar, etc. Por ejemplo, ya cuando estamos viendo novelas en secundaria, en liceo, se recomienda, por ejemplo, utilizar post-its y permitirle que vaya haciendo anotaciones de las partes principales. Entonces, por medio de los post-its, de cada ciertas páginas, pues ya se va quedando con un resumen del texto hecho por sí mismo. Ok. De hecho, así, hablando también de los colores, una dificultad que llegan a tener tiene que ver con los pronombres. Entonces, yo tengo un texto y tengo muchas palabras que dicen ella y así, pero, o sea, aquí hay dos él y no se refieren a lo mismo. Un él se refiere a Denise y otro él se refiere a la calle, ¿no? Eso se lo puedo enfatizar al alumno con colores. Ok, otra cosa. Antes de darle un texto, yo puedo, en primer lugar, como maestro, leérselo. Eso le va a ayudar a entender mucho mejor el texto. En segundo lugar, puedo explicarle de qué va a tratar el texto. Puedo presentarle un mapa conceptual, una carta heurística, todos estos cuadros sinópticos que les ayuden a comprender el texto. Incluso puedo presentarle una imagen, pero aquí no es una imagen que me estorba, ¿no? Como en el texto que le quitamos la imagen. Es una imagen que me va a ayudar a entender de qué se va a tratar el texto. Y ya al momento que lea, pues por más que quiera adivinar y que creo que en horizontal escribió horizonte y cosas así, bueno, yo ya le voy a haber platicado que me voy a encontrar con ciertas palabras y va a presentar mucho menos confusiones. En la medida de lo posible, podemos privilegiar, trabajar la lección de forma oral antes de escribirla. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero platicando con maestros de la escuela, sí me llegan a decir, o sea, es que tal alumno, de verdad que al oral es excelente, pero al momento del examen, o sea, yo lo reviso y yo me pregunto, Paco, ¿eres tú? ¿No? O sea, porque al momento de escribir, sí tienen muchas dificultades, ¿no? Entonces, si yo en primer lugar evalúo lo que sabe de forma oral y después le pido que escriba, para empezar como maestro voy a tener mucho más claro qué tanto sabe el alumno y en segundo lugar le voy a ayudar a empezar a ordenar sus ideas. ¿Ok? Y bueno, una opción que sí es posible, dejarle escuchar audiolibros, sí se vale, ¿no? O sea, en gran parte lo que queremos transmitir a nuestros alumnos es el placer por la lectura. Y entonces, si yo quiero ponerlo frente a un libro que, o sea, que para él va a ser como un código en árabe, pues en realidad no me sirve de mucho. En cambio, si le permito leer escuchar un audiolibro, va a acceder a la información. Ok. Dentro del color, esta era nuestra instrucción, pues señalar las palabras más complicadas, de color amarillo puede servir. Una instrucción tan compleja, pues ya en sí misma, como que agobia, ¿no? A todos. ¿Qué tal si esa instrucción compleja la divido en pequeñas tareas? Ya está como mucho más fácil. Bueno, les quería presentar rapidísimo, hay como programitas ya hechos. Creo que se me fue la primera diapositiva en la que viene el nombre del programa, que se llama Lire Couleur. Estos programitas nos permiten, ya con ciertos iconos, separar las letras, hacer los espacios entre líneas más grandes,
Por ejemplo, señalar de diferente color las sílabas, poner de diferente color los renglones. Otra posibilidad, ya cuando queremos facilitar la escritura, es permitirle usar una computadora, ¿no? En ciertos momentos, y claro, tiene que saber hacerlo, ¿no? No es permitirle para que haga lo que quiera, pero durante la clase y vamos a trabajar un texto que te voy a pasar en USB y tú ya sabes manejar tu programita y tú ya sabes que te ayuda a poner la letra más grande, que te ayuda a separar las palabras, que puedes señalar los signos de puntuación o señalar algunos sonidos complicados, se puede hacer mediante este programa. Ok. Ahora, a nivel de escritura vamos a encontrar una ortografía pues muy mala, ¿no? Vamos a encontrar dificultades para copiar del pizarrón, vamos a encontrar dificultades para redactar. En cuanto a cómo tomar apuntes, ¿cómo le podemos ayudar? En primer lugar, si escribo en el pizarrón, que no sea escribir mientras hablo, ¿no? O sea, escribo y además escribo lo esencial. Y ya después de o sea, le doy un tiempo para que copie. Ahora, siempre verifico, o sea, si yo voy a querer que el alumno copie, verificar su copia, porque si no, al momento que estudia, pues va a estudiar mal y va a aprender la ortografía mal. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sí, o sea, su escritura va a ser muy lenta. Yo le puedo dar la lección escrita. O sea, si yo ya sé que voy a escribir en el pizarrón, o puedo permitirle que saque una copia del apunte del compañero. Se vale. O sea, y no se trata de que el alumno en ese tiempo no esté haciendo nada. O sea, le voy a facilitar mucho la vida. Le puedo incluso permitir que tome el apunte como si fuera un dibujo, o que tome el apunte en forma de mapa conceptual, de cuadro sinóptico. Ok, o sea, permitirle usar la computadora y esto ya lo comenté. Ok, sí fomentar que use en lugar de pluma, que use lápiz, ¿no? O estas plumas que se pueden borrar les ayudan mucho, porque si no, pues sí tienen tantas dificultades que o sea, se la pasan usando corrector o blanco, como ustedes le dicen. En general se trata de no señalar tanto los errores, sino los aspectos positivos, ¿no? Y otra cosa, también puedo negociar qué palabras necesito que sí se aprenda la ortografía correcta. Yo voy a empezar una lección y, o sea, te voy a dar una lista de 5 palabras. Y estas palabras sí te voy a evaluar en cuanto a ortografía. Y busca estrategias para aprendértelas. Si es con color, si es con movimiento, si es con… O sea, busca estrategias para aprenderte la ortografía de estas palabras, ¿sale? Pero son 5, no es ten la ortografía correcta de todo, porque eso va a ser imposible. Y, bueno, o sea, como que nuevamente haciendo énfasis de que el tener ciertas dificultades puede causar cierta frustración. Entonces, con estos alumnos es muy conveniente enfocarnos en los aspectos positivos, en lo que sí van logrando. Ponernos objetivos chiquitos y ponerles palomita, o sea, lo lograste. Muy bien, o sea, esta vez fueron 5 palabras y las tuviste bien. Para la próxima, una más, ¿no? Y señalar siempre lo positivo. Bueno, pues esa… ¿Le puedes dar? La que sigue. Ahí está. Bueno, y para terminar entonces, sabemos que existen estos documentos oficiales que nos pueden, por lo menos en este sistema, que nos pueden ayudar. ¿Y cuál es la intención? Lo que yo veo es así como facilitarles a los profesores, desmenuzar, encontrar objetivos a corto y a largo plazo, saber las competencias, los objetivos que tienen que cumplir los alumnos, las adaptaciones al programa, lo que ellos tienen derecho, si tienen derecho a más tiempo
dentro de una evaluación, si tienen derecho, estos derechos y esto nos ayuda muchísimo los documentos. Tenemos varios documentos oficiales que van permitiendo el apoyo, no sé si, y el que se usa para los niños, para la dislexia es el de problemas de aprendizaje, el PAP, el plan de acompañamiento personalizado. Normalmente traen una guía bastante clara y ellos mismos traen una relación de lo que se ha hecho en los ciclos anteriores. Si hay comunicación con esta escuela, podemos ver qué trabajo y qué tantas cosas hicieron en primaria, en el último ciclo, ahora que ya está el CCM, de ahí qué podemos hacer en colegio y de ahí qué podemos hacer en liceo, porque para no estar repitiendo las cosas, este proyecto, este plan nos permite ir dando como el seguimiento de este alumno, de la manera posible. Y esta última forma, el último formato, ¿me lo pones? Ajá. Es el famoso, ¿no? Plan de acompañamiento. Y entonces te va explicando, digo, te va dando para cada uno de los niveles, si ustedes lo vieron, está todas las áreas de las competencias. Entonces es mucho más fácil para ustedes decir, bueno, en esta le voy a proporcionar esto a los detalles. Entre los detalles está la utilización de la computadora, darle la copia o no importarme que esté copiando, utilizar o no un señalador, o sea, todo viene ya descrito en el formato del PAP. La verdad es que te lleva de la mano. No creo que ni siquiera que necesitemos como mucho aquí a la ortofonista, si lo ven, es fácil. A veces los profesores les es un poco, yo diría, y con toda razón, tedioso llenar, pero una vez que hacen uno, de verdad te organiza, te ayuda muy claramente en lo que tienes que pedir con cada uno de los niños. ¿Ya? Y la última hoja, que es esta, que es a donde dice qué hicieron, como les dije hace rato, en las anteriores niveles, ¿no? En colegio, en primaria, colegio y demás. Y hay unos formatos que sí exigen la firma de ustedes o de los padres de familia, pero yo digo que depende de la dificultad del alumno. El DIS no necesita centrar a los padres de familia para llenar un formato. Ese es el que tiene hándicap, es el que más piden para poder estar presentes los padres, ¿no? Nos tocó ya hablar de nada más los DIS, por eso nos estamos concretando en esta información. Y pues por nuestra parte es todo. Si se dieron cuenta la variedad de la información de la presentación, fue una cosa que discutíamos las tres a la hora que estábamos hablando de esto. Queríamos poner de todo un poco. Y la intención de poner imágenes, de poner mapas conceptuales, de poner resúmenes, de poner explicaciones, de poner textos, de poner como de todo, fue para que ustedes se pusieran un poco en esa posición. Tienen en un salón de clase de todo. Y entonces la mejor manera es poder adquirir o acercarse a ustedes a saber de qué manera es la forma en que un alumno puede ir aprendiendo mejor, ¿no? Es un momento ahora para nosotros de preguntas, si así lo quieren. Solo queremos aclarar que las pocas ideas o todo lo que le pudimos dar ahorita de estas herramientas de trabajo son solo eso, unas cuantas ideas. La verdad es que puede haber mucho más y depende de exactamente la imaginación y la facilidad para ustedes para poder acercarse a este alumno. Y yo sí diría preguntarles, ellos son los que mucho más se conocen cuando llegan a altas edades, ¿no? Inclusive los chiquitos, yo llego a hablar con los de primaria, que son con los que yo más trabajo, y ellos me pueden llegar a decir, es que no entiendo esto, me cuesta muchísimo trabajo cuando hay muchas letras, me cuesta, o sea, si de verdad se acercaran a ellos a decir qué pasa, qué es lo que más te conflictúa, son capaces de hablar de ello. En matemáticas están igualmente involucradas las áreas, todo es lectura, todo es transcripción, todo es análisis, todo es lo que se les conflictúa. Entonces la mejor forma sería acercarte, a ver, trata tú de ver qué es lo que te conflictúa, dónde más te cuesta trabajo y vemos cómo te ayudamos. Al final tienen que calificar, al final tienen que aprender, al final van a pasar, o sea, no están dejando que un chico aprenda por darle ayudas para ver cómo aprende. Esa era nuestra idea final de poder presentarles esto. Si quieren, gracias. Si quieren hacer alguna pregunta un poco más puntual, más detallada, con mucho gusto. También existe un manual que por ahí había para la guía del profesor y habla de todo lo del DIS, no sé si lo llegaron a ver.
A nosotros nosotros sacamos, de hecho, la copia, les podemos dar el dato, ¿no? Que esté accesible, lo dejamos aquí. Habla, creo que casi todo lo que dijimos nosotros, excepto la parte del cerebro, que sí queríamos mostrarles, creíamos que era muy importante para estar bien informados de lo que significa una dislexia y dónde está el problema, pero habla mucho de cómo trabajar con ellos, inclusive llega hasta a los grados del liceo. Entonces sí te va dando como las pautas y explicando un poco para profesores, para maestros, habla de la ortofonía, habla de los planes de oficiales. Entonces se nos hizo muy fácil, es una lectura demasiado sencilla, no tiene ninguna complicación, no necesitamos ser especialistas para leerlo. Y pues bueno, que quisimos mostrarlo y con todo gusto les repito, lo dejamos para que puedan tener acceso y pues quizá no está de más una pequeña leída para que termine de aclarar sus dudas, ¿no? Aquí en esta guía habla muchísimo de que el niño disléxico, solo eso sí lo acentuó, puede hacer lo que nosotros en español le llamamos mapa conceptual y que ustedes le llaman una carta sintética. Es la mejor manera para ellos de poder aprender. Entonces, pues bueno, por nuestra parte es todo. Con el título lo pueden encontrar en internet y descargarlo. Pues realmente lo que hacemos y lo que trabajamos, estoy hablando en Molière, y de una u otra manera, siendo ortofonistas, también intervenimos en escuelas mexicanas regulares, pero lo ideal sería los primeros años de primaria, o sea, el ciclo 2. Es decir, CP lo libran, CP no podríamos llegar a hacer un diagnóstico cuando es muy severo, pero en el C1 ya tienes todos los indicadores para poder mandar a hacer diagnóstico y que te puedan devolver una información que sí es un niño con dislexia o es un niño con TDA o es un niño con, ¿no?, todas las dificultades del aprendizaje. En el C1 es donde nosotros normalmente más mandamos a hacer estudios, estoy diciendo no a todos los niños, a los niños que los profesores dan información de dificultad, desde a partir del C1. Ahorita justo Cintia iba a decir una razón por los tiempos. O sea, en el CP es la iniciación de la lectoescritura, entonces ahí vas a encontrar dificultades. De hecho, la optometría funcional dice que el ojo adquiere su madurez a los 6 años. Entonces no puedes estar exigiendo una madurez, seguro me voy a encontrar problemas de esa edad, ¿no? Si empiezo a revisar niños. Y por el otro lado, nosotros en la escuela no hacemos diagnóstico, mandamos a hacer diagnóstico. Nosotras las ortofonistas no hacemos diagnóstico. Nosotros damos todas las ideas a los profesores a partir de preguntas, por lo menos en el Belong Back Class, al fin de cada trimestre, sí hacemos preguntas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Repito, no a la hora de la comprensión del dictado. Y ahí empieza a liberar un poco las dificultades en clase y las maestras empiezan a ayudar un poco más y resulta que ya no había tanto problema. Entonces sí, estamos sobre la mitad del C1 hacia el C2, pero es donde más rápido nos estamos dando cuenta, Ahora, ¿sí quieres decir por qué? Sí, como las habilidades de procesamiento de lectura y de escritura de alguna manera retoman las áreas que se han estimulado con el lenguaje oral, ya hay muchas funciones en el cerebro listas para ser recicladas y utilizadas para leer y escribir. No tendría que transcurrir tanto tiempo, así que una vez empezando la estimulación normal que da la escuela, un cerebro funcional tardaría 6 meses en lograr la ruta dorsal, la de correspondencia grafema-fonema o fonema-grafema. Y se tardaría ya más tiempo en lograr una escritura ortográfica, el reconocimiento de la ortografía de la palabra en la lectura, pero en 6 meses un niño tendría la posibilidad de deshacer una palabra en sus sonidos y cambiarlo por una letra, aunque la letra no sea tan bonita por la praxia, o bien mirar una palabra escrita y convertirla en sonido. Así que 6 meses. Después ya sería velocidad lectora, comprensión de palabra, etc. Si los primeros 6 meses de encuentro con la lectoescritura no logra el niño hacer esta correspondencia grafema-fonema, ya está indicando que algo pasa y no se va a superar con más ejercicio. Esto se va a mantener en el tiempo, entonces ¿qué caso tiene esperar? Yo pero no conozco su sistema de fondo, el sistema francés no lo conozco de fondo, entonces yo diría en CP, si lleva 6 meses y le va muy mal y no lo logra,
la verdad es que no importa tanto si es bilingüe o no, porque esa primera ruta, la lectura y la escritura son la suma de 2 rutas que vimos. La primera ruta tendría que lograrse suficientemente bien, aunque lento, en los primeros 6 meses de estimulación. Y ustedes lo hacen, eso sí lo conozco en su sistema, ustedes lo hacen de la manera correcta, casi como se haría terapéuticamente para un niño que tuvo un mal sistema de enseñanza. Ustedes sí permiten la segmentación de sonidos de una palabra. Entonces, con un buen sistema para lenguas transparentes, un niño con una función cerebral normal no tendría por qué tener dificultad. Pero esa es mi opinión como especialista, ¿no? Tal vez ustedes tengan otra justificación para esperar hasta C1 o C2. Ahora, esta parte de la complicación del francés, la grafía, el sonido y todo lo que complica, ¿no? Sí nos esperamos, por lo menos en Molière nos esperamos, ¿eh? Ahora, las escuelas particulares, tomemos en cuenta que su su año de lectoescritura, que es nuestro CP, ellos es un año anterior. Entonces, cuando yo hablo a algunas escuelas con primero o segundo de primaria, ya estoy hablando con un C1, C2, ¿no? O sea, hay un desfase. Yo hablé de los dos sistemas, del mexicano y del francés. Con Molière nos esperamos hasta el C1, mediados del C1, ¿eh? No lo hacemos antes. Yo no identifico una dificultad de aprendizaje ni mando a una terapia, es decir, yo no apoyo en la escuela mandar a un diagnóstico en CP, nunca. Ahora, en C1, los niños que ya me están dando los indicadores, que entraron bajos desde CP y aparte sabemos, porque los traemos con nosotros en una escuela tan chica, que vienen con dificultades de lenguaje, pues ya los indicadores nos están mandando derechito a la dificultad, ¿no? Es nada más, son niños que empiezas a hablar con los papás y te platican toda la dificultad que tienen para aprender el tiempo, los días de la semana, son niños que tienen, entonces ya cuando empiezas a hablar de una dificultad te empiezan a dar información que se suma a todo lo que significa la característica de un dislexia, y aún así mandamos a hacer un diagnóstico, adentro de la escuela no lo hacemos. Me quedé rastreando, que yo sepa no. Lo que sí sabemos, o sea, que yo sepa no, un ser humano con estas buenas vías sanas y un cerebro maduro puede adquirir la lectoescritura en el mismo tiempo con diferentes idiomas. Lo que sí, la información que yo tengo y hasta los estudios es cuidado con tu lengua materna. Es la primera que hay que cuidar y asegurar que tengas tanto en el lenguaje como en la lectoescritura. O sea, si por ejemplo, si en un CP hay un niño con una dificultad, vamos siempre primero a atender el español, como que asegurarnos que ahí no tenga la dificultad, para ya poder darle una carga a esta complicidad de la escritura del francés y dejar solo el español. Si no lo tiene, vamos de la mano. Y puede aprenderlo en diferentes lenguas, siempre y cuando sea un famoso aprendizaje sano, si es que puede contestar. Si hay una dislexia, te la vas a encontrar aún estudie un idioma, 2 o 3, aún en casa se hable en 3 idiomas. Va a aparecer con la misma dificultad en cualquier idioma. Lo que sí hemos analizado nosotras que venimos de diferente universidad, de diferente manera de trabajo, el otro día estábamos platicando que los chicos que tienen una facilidad para los idiomas y una posibilidad o una dificultad para la escritura, por ejemplo, en el sistema francés les es menos difícil al disléxico, voy a decir, las matemáticas, y la razón que tratamos de descubrir, o que se trata de, no de descubrir, los estudios que han puesto, es que las vías de acceso por la lógica, el razonamiento y la deducción a un disléxico le ayuda muchísimo. La mecánica le conflictúa mucho más. Y el sistema mexicano tiene la iniciación de estas matemáticas muy mecánicas, entonces le es muy complicado. Si yo hablo del mismo disléxico en una escuela francesa donde tengo que escribir 3 sonidos diferentes con un AOX, AOE, UE, y los acentos, que lo que más trabajo les cuesta es la ortografía, es las comas, lo voy a poner en una situación difícil a la hora del francés gramatical, ¿no? El español es un poco más sano ahí, tal cual se oye, se escribe, pero si fuera tal cual la regla, entonces no habría disléxicos mexicanos, ¿no?
entonces la dificultad se encuentra de una u otra manera. Cuando nos encontramos chicos disléxicos en secundaria o en preparatoria que no fueron detectados en la primaria, tenemos el ejemplo de aquellas personas que, teniendo un cerebro con las características como las que presentamos, tienen otras regiones del cerebro con muy buen desarrollo y que incluso se desarrollan por encima de lo normal. Claro que son chicos que no tienen fallos en el sistema visual como los que describieron hace un ratito. Entonces ellos logran hacer un aprendizaje de la lectura y de la escritura por una ruta más ventral, y es una lectura como la harían en lenguas no transparentes, es una lectura global. Entonces se aprenden las formas completas de las palabras. Entre mejor memoria visual se tenga y entre más rápida sea vamos a ponerle en esta palabra, la fotografía que se saque y la capacidad de mantener esa foto, y la fotografía abarque un volumen más grande de información, requiere mejor atención visual, entonces los problemas de lectura y escritura van a pasar enmascarados. Y se van a notar solo cuando se llegue a la secundaria y a la preparatoria, porque los textos de esos grados incluyen palabras nuevas que generalmente llevan apellidos de lenguas extranjeras y se tienen que leer por rutas ventrales y no dorsales. Son palabras nuevas que no están registradas todavía en su forma completa y no tienen por tanto acceso a ningún significado. Y hay que leer en voz alta y leer casi como si estuviera uno en primero de primaria, a veces hasta silabeado. Y poco a poco ir asociando a esa forma visual un significado. Esto hace que la lectura se lentifique y que además no se logre la interpretación correcta. Pasa un poco como el primer ejemplo donde quitaron las preposiciones y ya no se supo qué dibujar. Bueno, ahora algo así es lo que sucedería con los cerebros de los disléxicos en el caso del bilingüismo. No hay muchos estudios, cierto, hay más estudios sobre una lengua madre con problemas de lectoescritura, pero en el caso de los disléxicos bilingües, si se encuentran regiones conservadas con muy buen funcionamiento, van a compensar, y las lenguas entre menos transparentes sean, más fácil va a ser el aprendizaje de esa. Además, las lenguas no ocupan exactamente los mismos sitios en el cerebro, no ocupan. Voy a poner un ejemplo. Un verbo, la forma de un verbo como saltar, ocupa áreas muy cercanas a las de Broca, las que mencioné que están aquí. En cambio, verbos que no tienen una gran riqueza en morfología ocupan regiones superiores, el mismo lóbulo frontal, pero regiones más superiores, porque hay que hacer menos análisis gramatical que aquellos que tienen muchas flexiones, y que la flexión indica mucha información. Entonces, cada lengua, de acuerdo a sus características en sintaxis, en gramática, en fonología, etcétera, va a variar un poquito la región donde deja registradas donde están las neuronas que soportan esa información y participan en su procesamiento. Una lengua, entre más transparente sea, más problemas de dislexia como las que mostramos aquí, por las rutas ventrales. Una lengua, entre menos transparente sea, entre más opaca sea, entonces va a utilizar como estrategia de compensación más el hemisferio derecho, y puede ser que pase desapercibida o que incluso le vaya mejor con la lengua opaca que con su lengua madre, así que de repente lee y escribe mejor en otra lengua y no en el español, en el caso de los mexicanos. No sé si esto enriquezca un poco lo que... Pero entonces eso es lo que se llama la plasticidad cerebral. Pero y esta plasticidad cerebral es realmente activa hasta más o menos qué edad para el aprendizaje de la lectura-escritura. Esto que estamos hablando no necesariamente sería plasticidad cerebral, en el sentido de que las regiones que tienen ese fallo no están haciendo nada distinto, siguen disfuncionales. La plasticidad sería
que estas regiones de aquí, que no están haciendo su función, de repente la realicen, con adaptaciones, con diferencias, pero al final realicen, participen dentro del proceso. Lo que ocurrió es que las otras regiones se sobreestimularon, pero la plasticidad cerebral implica que si una neurona muere, las que quedan retoman la función. De lo que se trataría es de que estas regiones echen a andar nuevas conexiones y que no hagan que esta región se sobresature. Entonces no es desconectar el hemisferio que tenía que trabajar y darle doble carga al hemisferio que no hacía ese trabajo, sino hay que tratar de que este hemisferio retome las funciones que le corresponden y dejar la carga de este otro, porque por eso es que los disléxicos también tienen problemas de atención y también pueden tener problemas con el desarrollo de funciones más complejas que corresponderían al hemisferio derecho, porque ahora este hemisferio que no tenía que trabajar tanto está sobresaturado. Ahora, la plasticidad cerebral, los 3 primeros meses de vida, tenemos un pico de plasticidad cerebral, o sea, una capacidad, vamos a suponer que hablamos del crecimiento de un axón. Este axón puede, en los primeros 3 meses de vida, crecer en horas, mientras que después de los 3 primeros meses y toda la vida hasta los 90 y tantos años, va a tardar en crecer semanas. Solo los 3 primeros meses de vida tenemos una plasticidad impactante, suplimos lo que sea que se nos muera en el cerebro. Pero después de los 3 meses tenemos todos, los niños de 4 meses y nosotros, y la gente de tercera edad, tiene el mismo potencial de plasticidad cerebral. Así que siempre podremos desarrollar funciones, siempre. No tan impactante como en los 3 primeros meses, pero siempre. Entonces, intervenir con una dislexia en la edad preescolar, en la edad escolar, en la secundaria, en la preparatoria, siempre tendrá buenos resultados. Pero hay otras cosas que se suman, hay edades de desarrollo crítico. Hay cosas, sobre todo a nivel fonológico, que se deben de resolver antes de los 3 años. Y después de los 3 años ya no se procesa igual. Eso no tiene que ver con plasticidad cerebral, tiene que ver más bien con cuestiones de aprendizaje y de abstracción de información que requieren que la persona tenga un nivel de pensamiento en específico, que esté con vivencias particulares. El sistema fonológico después de los 3 años no tiene un desarrollo tan impactante. Y la dislexia, que tiene como base fonológica, tendrá que buscar entonces otra vía, pero sí hay formas, terapéuticamente hay formas de suplir. Bueno, algo que quería enfatizar, o sea, que creo que ahorita que explicó Cintia, en realidad, con todas las ayudas que mencionamos hace rato, usar color y todo esto, sí es cierto que de alguna manera sobrecargamos el hemisferio derecho. O sea, lo que hacemos en la escuela no suple el trabajo terapéutico que sí es necesario en los alumnos con dislexia, ¿no? Solo quería como que remarcar esta parte. En la escuela vamos a hacer que no sea una pesadilla, ¿no? La lectura, como que el alumno aprenda aún con sus dificultades, pero el trabajo terapéutico sí es necesario. Normalmente estos chicos van a psicología por frustraciones, porque es un chico flojo, porque no quiere trabajar, porque a veces descubrimos por qué sí leo, por qué sí logra esto y esto no. A ver, o sea, lo que pasa es que no quiere. O sea, la información que tenemos como profesores es o no puede nada o puede con todo. No se puede todo, no. Y estos chicos viven con esa frustración constante, ¿no? Con esta parte de, claro que puedes hacer esto y puedes llegar por este otro lado, y les repito, a partir de hablar con ellos descubrimos cosas mucho mejores de las que nosotros los ayudamos y ellos nos dan la pauta hacia dónde. Esa es la mejor receta, diría yo. Y ciertas ayudas, como por ejemplo lo de los pronombres, pueden ayudar no solo a mi alumno con dislexia, sino a muchos otros, ¿no? Ahorita tenemos un chico con dislexia en el CM2, no está del todo rehabilitado y tenía un examen mañana de los planisferios y había estos planisferios como estaban hace no sé cuántos años y cómo están ahorita. Pero estaban los 3 en el mismo lugar. O sea, sí, claro, o sea, sí, de verdad nos imaginamos, ¿no? Como un planisferio de cabeza
y el otro al revés y el otro puesto, como si estuvieran así todos y ahora identifícalos. Así es como los ven ellos. Entonces dijimos, ponle uno que identifique, pasa la hoja, luego ponemos el otro y entonces sí son capaces de organizar, de armar y de identificar. Pero tú haz la relación de los tres, así estaba antes, dónde va ahorita y dónde después, de verdad los metemos al peor de los, ¿no?, dificultades. Cosas de estas ayudan muchísimo y al final aprendió. Sí. Mira, la dislexia primero, o sea, lo que yo haría, la verdad es que sí pediría un diagnóstico actualizado. De hecho, algunos de los programas que tenemos, ¿no?, de exigencia aquí, vaya, de propuesta en el sistema francés, te piden tener siempre un diagnóstico actualizado para poder saber si inclusive le das más tiempo a la hora de evaluaciones o, ¿no?, qué cantidad y todo esto. Entonces, si él mismo dice tengo dislexia, pues vamos a comprobar si sí la tiene, ¿no? Vaya, como primer paso. Después, se ha trabajado mucho con la dislexia y el solo invertir letras y el no leer bien, pues no se llama dislexia, entonces nos conviene mucho. Por otro lado, sí, un disléxico puede tener un mecanismo de defensa enorme y una manera de decir, pues como soy disléxico, pues no puedo. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Nosotros normalmente hacemos como unos contratos, es decir, cuando tú te acercas, voy a repetir otra vez el hablar con él, cuando tú te acercas a un alumno y queda muy severo y muy claro que no es que no le vas a enseñar y no es que se va a librar de los exámenes o no es que no va, no, es clarísimo, él va a tener que aprender y, o sea, las reglas son tan claras como esto, pero me estoy acercando a ti para ayudarte en cómo llegas a ellas, empieza a cambiar la actitud de la flojera. La flojera sí viene mucho y era lo que estamos viendo por este cansancio. La verdad es que ellos sí trabajan un poco más o un tanto más a nivel cerebral para tratar de llegar a lo que estamos pidiendo. Que si ahorita lo veíamos, yo me quedé pensando, van 2, 3 veces, 4, 5 que escucho a Cintia y dices, milésimas de segundo, ¿no? Si esas milésimas de segundo para nosotros son esas, y ya estoy rastreando la siguiente palabra, y ya estoy leyendo lo que sigue, y tengo una vista periférica y una central, y todo lo que ocupa, ellos hacen un trabajo doble, pues sí traen una flojera de aquellas, sí traen un cansancio de aquellos, pero con tu cansancio y tu flojera no vas a dejar de aprender. Entonces, con tu cansancio y tu flojera vamos a tratar de saber cómo llegamos y cómo logramos lo que tienes que aprender. Yo empezaría por ahí, ¿no? De ahí en adelante, pues depende, me encantaría mucho más analizar y que me digas, como le hago con los profesores, traigan un cuaderno, enséñenos detalles, vean todo lo que hay, porque es muy fácil identificar cuando nos muestran cosas. Cuando yo pregunto, y de verdad no canso de preguntarme, es la copia, es la escritura, es la manuscrita, cómo está la posición, cómo se acercan, están agachados, tienen una posición correcta o no, tuvieron problemas de lenguaje, ya no me acuerdo, vamos a arrastrar para atrás. O sea, estoy preguntando para poder identificar, y sí, una flojera se puede encontrar muy fácilmente en cualquier tipo de dificultad o sin ella, no necesitamos ser disléxicos para tener flojera en la escuela, ¿no? Los textos. Si de veras tiene mucha flojera, resume textos. Vas a acabar leyendo el texto, pero si tú se lo presentas por 3 secciones diferentes, va a acceder a la lectura. Si tú le presentas uno de estos tamaños, ya rechazó de entrada. Los niños con dificultades visuales, lo primero que tienen es un rechazo a la lectura. Y llegan a secundarias bien exitosos, y voy a hablar de escuelas mucho más mexicanas, que el ritmo mecánico los lleva mucho. Y yo digo porque la mamá estudió junto con ellos todos los exámenes, porque como en la escuela mexicana sí hay que estudiar un día antes para el examen, ahí están repitiendo la mamá junto con ellos. Pues gracias, tienen una audición divina, gracias, tienen una memoria perfecta, gracias, tienen una manera de buscar por otros lados. Cuando llegan a secundaria ya no queremos saber nada de la mamá, la edad de la adolescencia, ya soy solo yo, y resulta que me enfrento a una lectura de comprensión que no sé ni cómo se entiende, ¿no? Y ahí, ¡pum!, resulta que había algo bien escondido y bien tapado. ¿Fue flojera leer? ¿Fue solamente un problema visual? No llegamos a la dislexia. Solo visual mecánico es bien fácil de resolver. Dicen, ahora cada vez más encuentran problemas. Pues no, lo que pasa es que la ciencia avanza muchísimo y entonces los problemas se encuentran por detalle en donde ayudarlos, ¿no? Antes los terapeutas que podía haber o no haber, pues daban patadas de ahogado tratando de ayudar a un alumno. A mí me cambió muchísimo la vida como terapeuta cuando se descubrió la parte visual. Tú trabajas a un niño solo con la parte mecánica y ya le resolviste los problemas de la escuela y no llegaste acá.
¿no? Ahora, si aparte de quitarle las piedritas del camino, acá le echas una mano y luego reproduces, pues el chico ya tuvo mucho más éxito. La dislexia, hasta donde yo sé, no es curable, no es como enfermedad. Tienes las dificultades, como acaba de decir Cintia, ahí está en el cerebro. Lo que sí haces es darle muchas herramientas para que aprendan a hacerlo. Hay médicos, yo conozco médicos excelentes, famosísimos por decir médicos, pero seguramente maestros y no sé cuántas carreras más que lo han logrado siendo disléxicos. Se buscan unas estrategias divinas, La verdad es que son unos haces para buscar cómo llegar y por dónde llegar, pero a Veracruz te llegan, seguramente se pasaron por Puebla y luego llegaron a Monterrey y bajaron, pero de que llegan, ¿no? Algo que yo agregaría también a esto es que si la persona no fue detectada en primaria y está siendo detectada en secundaria o en preparatoria, se debe de tratar de alguien inteligente. Definitivamente su CI tiene que ser superior a la norma porque esa inteligencia permitió que solito desarrollara estrategias de adaptación. Entonces es difícil, apoyo lo que propone Fátima, porque va a ser difícil hacer caer al chico evidenciando, ¿no? Hacerlo caer o más bien detectar que efectivamente tiene dificultades o no. En una sesión de evaluación y con toda la posibilidad de presentarle una tarea y luego otra, bueno, uno lo detecta, pero con un nivel de inteligencia como el que tienen los chicos disléxicos que no crearon problemas en la primaria, ellos compensan. Entonces cualquier tarea que ustedes traten de proponer para evidenciar si efectivamente es disléxico o no, es probable que también ahí enmascare la dificultad, pero como hay zonas frontales involucradas en el hemisferio izquierdo, generalmente escuchar una clase con información nueva de un profesor que habla muy rápido y que nada más con escuchar yo tengo que aprender algo ese día le duele la cabeza, ese día se cansa, ya se quiere ir, se siente irritable, seguramente, porque nosotros comprendemos el lenguaje del otro utilizando esta región. Y a nivel visual, entre más grande sea el texto y mayor número de letras, la letra más pequeña, pues más dificultades si fuese a nivel visual. Y sí, seguramente el enrojecimiento de los ojos, etcétera. Pero de nuevo, repito, son personas muy inteligentes, entonces tienen estrategias de adaptación muy buenas y yo creo que ustedes que tienen la posibilidad de contar con el especialista ahí en el área de psicopedagogía, pues sí, derívenlo, que ellos sí pueden tener la estrategia para identificar, para detectar, y ya luego el especialista diagnosticará qué de tantas cosas que vimos que pueden estar involucradas son